Ok. Sí, sí. Y siempre estoy compartiendo pantalla. Sí. Ok. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche queremos pedir tu presencia entre nosotros. Envía tu Espíritu Santo para que nos abra los ojos a la realidad que tenemos en nuestro alrededor, que podamos percibir los movimientos de los espíritus en nuestra vida interior, que podamos ver y percibir la influencia del buen espíritu y del enemigo, para que podamos recibir con gran deseo y gran gratitud las consolaciones y las acciones del buen espíritu en nuestra vida y rechazar energéticamente las acechanzas del maligno. Ayúdanos a encontrar, Señor, nuestro equilibrio espiritual, caminando contigo de la mano en todo nuestro caminar del día al día. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y por la intercesión de su Santísima Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Ignacio, ruega por nosotros. Pues buenas noches a todos. Aquí vamos con la 11ª regla. Es un poco más corta, entonces puede que haya más tiempo hoy para preguntas y diálogo y compartir. Pero como siempre, adivinen, el breve examen de la 10ª regla. ¿Quién se atreve a presentarnos las 10 primeras reglas? Alguien que no ha intentado todavía presentar de memoria las 10 reglas. Ada Madrid. Buenas noches, Ray. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, voy a intentarlo. La primera regla habla... ¿Perdón? Arranca, digo. Ok. La primera regla habla acerca de que estamos en pecado mortal y vamos en pecado mortal. Y es aquí cuando el enemigo nos, hace que nos sintamos felices en esos momentos que estamos en pecado. Y bueno, nuestro así como ángel de la guardia es el que nos está haciendo que sintamos remordimiento en esos momentos que vamos en pecado mortal. La segunda es, bueno, aquí es diferente porque es lo contrario, el enemigo se estresa porque nosotros queremos ir en el camino de Dios, crecer espiritualmente. Y bueno, la tercera regla habla acerca de las consolaciones espirituales y también habla acerca de diferenciar entre una consolación espiritual y una natural. Y entonces en una consolación espiritual es cuando tenemos un aumento de fe, esperanza y amor. La cuarta regla habla acerca de las desolaciones espirituales. Y aquí lo que tenemos es, bueno, no hay un incremento ni en fe, ni esperanza, ni en amor hacia Dios. La quinta regla nos explica de cuando estamos en una desolación espiritual no debemos hacer mudanza, debemos mantenernos ahí firmes. Y la sexta
habla acerca de las 4 diligencias, que aquí nos explica qué debemos hacer cuando se nos presenta una desolación espiritual, que las 4 diligencias son la oración de petición, la meditación, el mucho examinar y la penitencia adecuada. La séptima regla habla acerca de cuando estamos en desolación espiritual, debemos inculcar bastante lo que es el pensamiento. Considerar que la desolación es una prueba que Dios permite que nos suceda. La octava regla habla acerca de la paciencia en los momentos que estamos en desolación espiritual. Como usted dice, presto seremos consolados, tenemos que tener paciencia que Dios nos va a animar. La novena regla habla acerca de las 3 razones que Dios permite porque experimentemos desolación espiritual, que es aquí habla de una cura, una prueba y una advertencia. Y la última que vi, que se vio el jueves pasado, habla acerca de que, cuando tenemos una consolación espiritual, debemos aceptarla, debemos recibirla en nombre de nuestro Señor. Pero al mismo tiempo tenemos que estar como advertidos, tenemos que estar dispuestos a que sabemos que en cualquier momento vamos a presentar una desolación espiritual y es por eso que debemos estar preparados. Ay, ya. Muy bien, Ada. Excelente, un aplauso. Gracias. ¿Qué dice el paisano, Uriel? ¿Fue una respuesta adecuada? ¿Respuesta catracha? Buenísimo, súper detallado. Muy bien. Ada, yo tengo una pregunta. Una sola pregunta. Creo que dijiste que en la cuarta regla nos indica que, Ignacio nos indica que no hay un aumento de fe o caridad o esperanza. ¿Quisiste decirlo así? Sí, más bien eso como que decrece. Muy bien. Yo no lo diría así. Si me permites una pequeña corrección, que la experiencia es de que estamos casi perdiendo la fe, la esperanza, el amor. Pero en realidad lo que puede estar pasando durante una desolación es que puede estar aumentándose eh, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, aunque no lo notemos. Nuestra sensación es de que estamos lejos de Dios, pero es muy posible, Ada, que durante una desolación crezcamos todavía más que durante una consolación. Este, y fue por eso que una de las chicas aquí una vez en Corazón Puro decía, Fray, es como que debemos estar buscando desolaciones. Y yo dije, pues las desolaciones hay suficientes, cada día tiene su suficiente desolación, no hay que buscarla, pero sí tiene un cierto valor. ¿Quisieras comentar algo más, Ada? No, ya entendí cómo es, entonces sí, no tengo nada más que aportar. Ok, pero buenísima presentación de las reglas. Felicitamos una vez más y gracias por la valentía de presentarlas. Según el padre Gallagher, ¿cuál es el primer paso en la aplicación de la 10ª regla? Enciende tu micrófono si tienes la respuesta. Recibir y disfrutar la consolación. Recibir, ¿sí? Abrir los brazos y decir, venga papi, disfrutemos esta consolación. Gracias, Señor. Explica, por favor, la analogía de los pasajeros del bus en el capítulo 10 de Discernimiento de Espíritus de Padre Gallagher. Explícame, por favor, cómo es esa analogía.
2. Mayela. Ya con su nuevo micrófono. Sí, hola Fray, buenas noches. ¿Me escuchan, verdad? Sí, muy bien. Ok. Bueno, pues la verdad recuerdo poco. Más que todo, hacia detalle, ¿no? Pero sí, pues que daba una descripción de que mientras uno más precavido sea y como que más cauteloso, pues Ujú. como que prevea un poco, mientras uno esté más preparado para lo que va a venir después, entonces puede hacer que a uno lo azote menos. Pero mientras uno está más despistado, por así decirlo, entonces como que ahí sí lo revuelca a uno la desolación, pues. Es más o menos así lo que recuerdo. Pues los pasajeros, lo del equilibrio y eso. Sí, muy Entonces, bien. Excelente, Mayela. ¿Alguien que quisiera agregar algo más a la respuesta de Mayela? Lourdes. Buenas noches, sí. Bueno, estar atento a cada situación, en este caso sería a cada desolación para aprender de ella y así pues en ese momento no quedarnos frustrados, directamente hundidos en la desolación y decir, no, no voy a salir de aquí. Entonces, estar precavido a cualquier situación que venga, porque por ejemplo en el autobús, como decía Mayela, los que estaban descuidados fueron los que se llevaron la peor parte. El que iba quizás no pendiente de que había una curva más adelante, pero sí de que podía suceder cualquier cosa, a pesar de que iba distraído, también tenía su poquito de atención hacia el camino por el cual él iba. En este caso, pues sería como estar pendiente de las desolaciones en el momento que llegan, para así utilizarlas como un puente o una grada para mejorar o para acercarnos más a Dios. Muchas gracias, Lourdes. Una reflexión que yo saqué de esa analogía era lo de que el hombre que se cayó en el bus, luego pasó todo el día y tal vez algunos días después pensando en su insensatez de no agarrarse de algo, de no fijarse en el camino, mientras el otro, o sea, se le olvidó incluso que había una curva en el camino porque se ajustó y en ese momento lo pensó y después no tuvo que pensarlo. Y a veces así es una desolación. Puede derrumbarnos por no estar, como dice Mayela, precavidos, ¿verdad? Muy bien, continuando. ¿Conocen a ese chico? Yo diría paisano mío, pero no es cierto. Él es de Canadá. Justin Bieber. Vamos a ver un pequeño clip. God is good in the midst of the darkness. God is good in the midst of the evil. God is in the midst. No matter what's happening in the world, God is in the midst. And He loves you, and He's here for you. ¿Quieres verlo otra vez? Love always wins in the end. Thank you so much. God is good in the midst of the darkness. God is good in the midst of the evil. God is in the midst. No matter what's happening in the world, God is in the midst. And He loves you, and He's here for you. Qué tierno el Biebercito, ¿verdad?
Bien, te chatea un amigo desde hace muchos años, Justin, y te dice, amigo, mañana tengo un concierto y quiero que me acompañes porque tengo un mensaje importante para el público y yo quiero que tú apoye, y quiero tu apoyo y tu opinión después. Luego del concierto, tomándose una cerveza con él, te dice, ¿viste cómo me conmoví al dar mi mensaje? Dios nos ama tanto. Siento que nunca me apartaré de Él. ¿Cómo responder a Justin? Pensando en la 10ª regla y recuerda usar los términos de San Ignacio, por favor. Puede que esto sea tu única oportunidad de hablar con Justin Bieber, así es que aprovecha. Conocemos un poco, ¿verdad?, de su historia, que en su vida ha pasado momentos cuando estaba firmemente en la regla 1, pasando de pecado mortal en pecado mortal, en pecado mortal, en pecado mortal, en pecado mortal, con un tatuaje para conmemorar cada pecado mortal que cometió, parece. ¿Qué le dices a tu amigo Justin? Sheila Peña, esta es la oportunidad. No permitas que se te pase. Hola, Fray. Hola. Pues me agarró movida. No, sí estoy escuchando. Okay. Hice la pregunta, pero la verdad, ¿qué le diría a Justin Bieber yo? O a mi amigo Justin. Pensando en la 10ª regla. Si quieres decir paso, está bien, pase. Sí, paso, Fray, porque pensé Para la en algo, próxima. pero sí, por favor. Ok. ¿Alguien más que quisiera hablar con Justin Bieber? Pues Blanca. yo lo que podría decir. Angélica, dale. Ok. Bueno, yo le diría que ahorita está en su momento como de gloria, en el que siente que todo va muy bien y que nada nunca va a ir mal, pero va a llegar un momento en que las cosas sí van a ir disminuyendo. O sea, no todo el tiempo él va a tener su corazón inflamado o inflado. Luego, pues, van a venir tiempos difíciles en los que él va a tener desolación. Entonces, que aprovecha ahorita para prepararse cuando vengan los tiempos difíciles. Y eso, Angélica, amiga, ¿qué es una desolación? Ok. Ok, Justin. Ok, Justin. Bien. Una desolación es cuando nos sentimos que no queremos como nada del Señor, que sentimos que no tiene sentido, que ya nos queremos, podríamos decir que nos queremos morir, así como tipo una depresión, por así decirlo. Sentimos que el Señor está lejos, pero no es así, independientemente de eso. Y es la que tenemos cuando estamos de pecado mortal en pecado mortal. Entonces, ese No, es pero como Angélica, yo ya dejé eso. Lo dejé atrás. Ya me casé. Mi esposa es muy bonita, alta, y estoy contento. Y así me va a pasar toda la vida. Ya no estoy en pecado, Angélica. Pero eso no significa que no puedas volver a caer. O sea, ya estuviste una vez, pero puedes volver a caer así como antes, incluso de una peor manera si no estás preparado.
Ok. Muy bien. ¿Alguien más que quiere hablar con Justin? Gracias, Angélica. Muy bien. Muy buena respuesta. Hay por aquí Blanca Cardosa escribió en el chat. Ok, ¿qué dice? Dice que disfrute el momento que está viviendo y que tome fuerzas para cuando venga lo difícil, que actúe como un patriota y que persevere fielmente en la batalla. Buen uso del lenguaje, excelente. ¿Y un varón que quiere hablarle a Justin? Amir, no pierdas el chance. No sé qué más decirle. O sea, sí, todo lo que han dicho es lo que necesita, que tome fuerza, que recuerde este momento de consolación para que se acuerde de cómo es estar con Dios, cómo es estar en su gracia, cuando venga la desolación que es necesaria para el crecimiento espiritual. Así lo ha determinado Dios. Pudo haber determinado otro medio para crecer espiritualmente, pero ese es el medio que tenemos ahorita, la desolación. Pero, Amir, mira, yo te juro que no voy a regresar al pecado. Así es que a mí no me va a venir ninguna desolación, porque yo no voy a regresar al pecado. Estoy comprometido con el Señor. Bueno, te puedo decir que sí, eso piensan muchos, incluido yo, pero si no estás preparado, si haces nido en la consolación y pensás que va a ser el cielo en la tierra eternamente, estás equivocado. Eso le diría. Pero ¿qué más podemos decirle a Justin? Pongamos que Justin realmente no va a volver a pecar. Que confiemos en esas palabras que hemos... no lo compartí antes, pero la iglesia firmemente declara que sí es posible no vivir en pecado mortal. O sea, es posible vivir sin pecado mortal. Y sería herejía afirmar que fuera imposible vivir en gracia por toda una vida. Entonces, tomemos a Justin tomemos su palabra en serio y creamos que realmente él ha dejado el pecado atrás y no va a volver a cometer pecados mortales. Y él te dice, yo sinceramente no voy a volver a pecar pecado mortal, pero usted me dice que me va a venir una desolación, no creo. Entonces, yo le explicaría que más bien las desolaciones le pasa a la gente que ya dejó el pecado mortal, porque es para las personas que están purgando. Y entonces también le explicaría la novena regla, para decirle que hay muchas razones por las que Dios lo permite y que en algún momento va a tener que probar su amor y purificar su amor, y también que podemos llegar a caer en orgullo y también eso nos purifica del orgullo, o que en algún momento podemos tal vez no pecar en un pecado mortal, pero disminuir la oración y también puede venir una desolación espiritual. Ay, pero chiquilla Raquel, te digo que Dios es amor. Dios es amor. Él no me causaría una desolación que estás hablando. Dios es amor. Entonces, es por eso mismo, porque Dios es amor, te ama tanto que necesita hacerte crecer espiritualmente. Y la forma de crecer espiritualmente muchas veces es a través de la desolación. Que yo crezca. ¿No sabes que soy Justin Bieber? Que soy el chaval más famoso en el mundo. ¿Qué más necesito yo? Ya no sé qué más, tenés que ir al canal a ver las charlas de uno más famoso que es Fray Superstar, ¿ok? Está bien. Bueno, Me gustaría aportar algo. Bueno, yo le... bueno. ¿Quién? ¿Con quién vamos? Lourdes, dale.
Bueno, yo le diría, bueno, puede ser famoso y todo, pero sí realmente necesita humildad y el Señor te permitiría vivir desolación para que aprenda a tener un corazón humilde, a ser más agradecido con lo que tienes, no a creerte superior a los demás. Entonces, por eso el Señor te permitiría una desolación para que aprendas y utilices esto como un escalón para mejorar tu forma de ser y tu forma de actuar. Eso, me gusta que es como espiritualmente atrevida, hasta con los célebres, los celebridades. ¿Y quién más iba a hablar? Yo quiero decir algo. Sí, Angélica. Pienso que también podría entrar en una batalla de fe, así como Elizabeth. Entonces, eso también lo llevaría a una desolación sin necesidad de estar como en pecado mortal. No necesariamente el hecho de estar en pecado mortal, pues, va a crear la desolación. Pueden ser Muy bien. muchos factores. Muy bien, gracias. Muy bien, muy buena aclaración. ¿Alguien más iba a hablar también? Auxi Núñez. Veo que tiene tu micrófono encendido. Hola, buenas noches, soy la hermana Consuelo. Sí, ¿Me oye? ¿Se oye? Sí. Vale. Yo estaba pensando justo hoy, he oído una cosa que nos viene al pelo de lo que estamos hablando y es la soberbia. El predicador comentaba, hemos de ir con cuidado porque los que somos buenos y nos creemos buenos podemos ser tan soberbios que creer que Dios me la debe todo y no que yo se lo debo a él todo. Buen punto. Buen punto. Ok, gracias. Yo como Justin me siento animado y también me siento como ya preparado y con ánimo para dejar que Dios actúe en mí para que sea más humilde también. Entonces, gracias. Te voy a comprar otra cerveza en agradecimiento. La 11ª o 11ª regla, encontrando nuestro equilibrio. Este título no es de San Ignacio, es del padre Gallagher. Y creo que resume bien esta regla. Encontrando nuestro equilibrio. Voy a dejarles tiempo de escribirlo. Okay. Blanca Hudson, si podrías leer la 11ª regla. ¿Nos escuchas? Sí. Sí. Dale. Ok. La 11ª. El que está consolado procure humillarse y bajarse cuanto puede, pensando cuán para poco es en el tiempo de la desolación sin la tal gracia o consolación. Por el contrario, piense el que está en desolación que puede mucho con la gracia suficiente para resistir a todos sus enemigos, tomando fuerzas en su Creador y Señor. Gracias, Blanca. ¿Quisieras darnos tu comentario inicial, lo que percibiste al leerlo? Fíjese que solo se me vino a la mente, te basta mi gracia. Mientras lo leía, se me vino, te basta mi gracia. Y cuando débil soy, también, o cuando estoy en desolación, también poder experimentar y resistir y saber de que Dios me va a acompañar con su gracia, no por mí, no por mis propias fuerzas, no por porque yo lo puedo, sino que pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces me basta su gracia. Muy bien. ¿Y la estructura de la regla? ¿Cuál es la estructura que ves? ¿Cómo estructura, Fray? Estructura, como si tiene partes principales, si te parece que está dividida en varias partes la regla.
Creo que necesitaría un poquito más de tiempo para volverla a leer y poder contestar. Está bien, Blanca. ¿Alguien más que percibió o que percibe una estructura en la regla? Por ahí, yo vi como que se divide en dos, o sea, es como dijo Gallagher, es un equilibrio. Entonces, cuando estamos en consolación, pensar en la desolación. Cuando estamos en desolación, pensar en consolación. Muy bien, entonces bien, en dos partes, ¿verdad? Y por eso el Padre titula esta regla como hallando nuestro equilibrio entre los dos estados de consolación y desolación. Bien, para los consolados, ¿cuál es la indicación, la dirección? Procure humillarse y bajarse cuanto puede. Yo lo resumo así con la cabeza. El que está en consolación, que baje la cabeza. El que está en desolación, que alce la cabeza. Así de sencillo. O bajando o subiendo la cabeza. En eso resumimos esta regla. Como ella. El que está consolado, procure humillarse y bajarse cuanto puede. Cabeza hacia abajo. Esto no siempre, no es algo que nos viene tan natural. Nosotros hemos visto que cuando estamos en consolación, los pensamientos y las emociones que vienen naturalmente, pues son de querer quedarnos y disfrutarlo y agarrar una choza, 3 chozas, ¿verdad? Ahí. Y cuando estamos en desolación y el opuesto, son cosas que salen naturalmente. Y Ignacio siempre nos está animando a tomar más conciencia y ver cuál es la reacción más prudente en estos momentos. Y en la consolación, pues la respuesta adecuada, después de haber recibido con mucho agradecimiento la consolación, haberla disfrutado, ya es tiempo de bajar la cabeza y saber que en cualquier momento esto se me puede acabar, que yo en cualquier momento puedo arruinar lo que está pasando, que yo estoy capaz de todo. Nos hace pensar en el ejemplo de Pedro. Pensemos bien, ¿cuándo fue una vez que el apóstol Pedro estaba consolado y con el ánimo inflado? En muchas ocasiones, ¿verdad? Porque lo conocemos por un hombre muy impetuoso, etcétera. Pero pensemos en la última cena. Yo sé que en otro momento habíamos visto cómo los apóstoles estaban tristes en la noche de la última cena, ¿verdad? Incluso Jesús dijo, ustedes están tristes porque yo he dicho que me voy, etcétera. Pero a la vez Jesús les tenía tanta compasión y los tenía tan de cerca, y era en esa noche que instituyó la Eucaristía, que podemos reconocer que también fue un momento de inmensa consolación para los apóstoles. Entonces, vemos lo que era la reacción de Pedro consolado, Pedro el valiente. Señor, ¿a dónde vas? No puedes seguirme ahora a donde yo voy, pero me seguirás después. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Yo daré mi vida por ti. ¿Estás dispuesto a morir por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Yo daré mi vida por ti, obvio. Yo te seguiré a donde quiera que vayas, obvio.
Yo soy un discípulo fiel, aunque todos los demás te abandonen, Señor. Yo no. Yo me quedaré a tu lado. ¿Dónde está la cabeza de Pedro en este momento de consolación cuando él ha recibido no solamente la Eucaristía, sino también el poder de luego celebrar la Eucaristía? Recibió su sacerdocio en ese momento. ¿Dónde estaba la cabeza? La cabeza estaba en alto, ¿verdad? Pedro, listo y animado y ingenuo. Veamos otro momento en la vida de Pedro, cuando de nuevo estaba consolado, pero ahora tal vez no se vea tanto como Justin Bieber en la tarima en ese momento, cuando estaba todo consolado y asegurado de su salvación y todo. Otro momento en la vida de Pedro. Un momento de gran consolación, porque Pedro se ha podido reunir con Jesús, Jesús a quien había entregado, había traicionado, había negado. ¿Y dónde lo encuentra? Ok, están en la barca, ¿verdad? Y Jesús está en la orilla. Y cuando Juan se da cuenta, él dice, es el Señor. Y hay algunas traducciones extrañas ahí donde dice que Pedro o se puso la ropa o se quitó la ropa, pero de todas formas se tiró al agua y fue nadando hacia la orilla. ¿Y qué encontró Pedro en la orilla? Y los demás. Un fuego con carbones. El otro momento en que esas palabras en griego ocurren en el Evangelio son en la plaza del sumo sacerdote, donde hay una criada y algunas personas más que se están calentando con carbones, con un fuego, ¿verdad? Jesús, en toda su sabiduría, monta y arregla todo un escenario que era igualito a la noche de su traición. Y en ese contexto, alrededor de las brasas, de los carbones del fuego, él hace estas preguntas a Pedro. Acabando de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas más que estos? Sí, Señor. Sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿en verdad me quieres? Pedro se entristeció porque le había preguntado por tercera vez si lo quería. Pedro contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Conmovedora esa escena. ¿Dónde tenía la cabeza Pedro? Agachada. Y luego en el hombro de Jesús, sí.
pero la cabeza agachada. Reconocía que era indigno de recibir el cargo que el Señor quería darle. Había adquirido humildad. Y por eso en este nuevo momento de consolación, porque por muy triste que se sentía al haber escuchado por tercera vez esa pregunta, el hombre estaba consolado, inmensamente consolado, haberse encontrado de nuevo con Jesús y que Jesús penetrara en ese lugar tan herido y tan delicado de que era su traición y su pecado. Que Jesús entrara ahí y aplicara la sanación, que le diera chance, que le diera oportunidad de reconciliarse con Jesús. Cuéntenme, por favor, ¿cómo podrías encontrar una consolación más grande que esa? Y sabía agachar la cabeza. Ya sabía que era necesario. Ya no podía con la impetuosidad decir que yo sí voy a apacentar tus ovejas, Señor. Tú sabes que yo no te voy a fallar. Más bien, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te voy a fallar. Y tú sabes que te quiero. Por muy pequeño que sea mi querer, sí te quiero. Qué linda es la Biblia. Y Bray, incluso cuando uno ya luego sigue leyendo, perdón, que luego incluso cuando ya uno sigue leyendo los hechos, es casi como si fuera otro Pedro, porque esa desolación que tuvo antes y luego la consolación le hicieron crecer tanto que la espiritualidad es la que tiene. Gracias, Raquel. Muchas gracias por el aporte. Cuando estamos en desolación, ¿hacia dónde va la cabeza? Para arriba. La cabeza va para arriba cuando estamos en desolación. Y a veces necesitamos de un buen amigo para subirnos la cabeza. Piense el que está en desolación, que puede mucho con la gracia suficiente. Ignacio es todavía más atrevido porque Ignacio dice que debemos creer que podemos con todos nuestros enemigos, con todos los enemigos que hay, que nosotros podemos cuando estamos en plena desolación. Tal vez eso fuera la diferencia entre Pedro y Judas. Son desolaciones de otro tipo, ¿verdad? Pero en la desolación, Judas agachó la cabeza, tiró la toalla. Pedro en la desolación, no sé cómo, tal vez fuera como lo describió Mel Gibson en La Pasión. No sé si ustedes se acuerdan de esa escena cuando están ahí en el corte del sumo sacerdote y Pedro, habiendo traicionado 3 veces, negado 3 veces a Jesús, se topa con la mamá de Jesús, con María, y confiesa su pecado. Levanta la cabeza cuando ve a María y confiesa su pecado. Y yo creo que, pues, estoy de acuerdo con Mel Gibson en ese momento, esa interpretación muy buena, porque esos ojos de la Madre de Dios, de María, pueden dar esperanza cuando parece que no hay esperanza. Entonces, yo agregaría aquí otra indicación a la indicación de Ignacio. Alzar la cabeza, pero alzar la cabeza y ver los ojos de María, donde sí encontraremos esperanza. Y busquemos buenos amigos que nos alcen la cabeza. El padre Gallagher da de nuevo el ejemplo de Juliana, qué buena eres, de Norwich, porque habíamos visto, ¿verdad?, esa serie de ocurrencias en la vida de Juliana, de altos y bajos.
Y el Padre nos proporciona otra cita de sus escritos. Y dice, esta visión me fue revelada para hacerme comprender que algunas almas se benefician al experimentar tales estados, ser consoladas algunas veces y otras caer y ser abandonadas a sí mismas. Dios quiere que sepamos que nos mantiene a salvo todo el tiempo, en la tristeza y en la alegría. Y a veces un ser humano es abandonado a sí mismo para beneficio de su alma, aunque no siempre sea el pecado la causa. Aquí esto es increíble porque Juliana de Norwich no gozaba de los escritos de San Ignacio de Loyola. Y sin embargo, leyendo este pasaje, diríamos que era discípula de San Ignacio de Loyola, y no es así porque vivía antes de él. Pues en este tiempo yo no cometí ningún pecado por el que mereciera ser abandonada, pues todo sucedió súbitamente. Ni merecía esos sentimientos de alegría, pero nuestro Señor lo concede libremente, cuando quiere, y a veces permite que estemos tristes, y en ambos casos se trata del mismo amor. En resumen, algunas indicaciones para esta regla cuando estamos en consolación: que no estemos ingenuamente en lo alto. Cabeza hacia abajo, humildemente como Pedro en la orilla del mar de Galilea. Seamos humildes, procuremos adquirir humildad y recordar cuán para poco somos, lo poco que somos en el universo. Y si alguna vez te crees muy grande, basta con alzar la cabeza y ver las estrellas, el universo, y contemplar la majestad de la creación y recordar cuán para poco sos, qué tan pequeño que sos. Y cuando estamos en desolación, que no estemos desesperadamente en lo bajo. Cabeza para arriba y confianzudos en la misericordia, la gracia, el poder de Dios. Tomando fuerzas en nuestro Creador y Señor. Nosotros al inicio o en algunos momentos nos habíamos topado con el ejemplo de la hermana Juana, que era monjita, hermana religiosa, que estaba haciendo sus ejercicios espirituales de 8 días. En este capítulo, el padre Gallagher nos regala un resumen de toda su experiencia en los 8 días del retiro. Entonces aquí pido su paciencia porque de aquí voy a estar leyendo directamente del texto del libro con algunas imágenes para estimular su experiencia visual. El retiro de Juana, de la hermana Juana, empieza con una nota de esperanzada ilusión. Primer día. Juana comienza el retiro en paz, con la tranquila expectativa de encontrar a Cristo, tal como se le ha indicado. Reflexiona sobre Isaías 55 y se siente atraída por el versículo 1. Ea, sedientos todos, venid a las aguas. Y también el versículo 12. Saldréis con alegría y seréis llevados en paz. Juana tiene confianza en que el Señor la alimentará y la revitalizará para seguir su vocación.
¿Cómo está Juana en el primer día? ¿Cómo está Juana? ¿Cómo la encontramos? Consolada, aunque no sea tan profunda, pero consolada, ¿verdad? Tal vez una mezcla de consolación natural, un poco de espiritual. Por lo menos sabemos que este versículo le ha cautivado la atención, que entonces hay algo de consolación espiritual. Al parecer, Juana comienza su retiro con un apacible movimiento de consolación. A modo de ejercicio de discernimiento, podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Esta consolación espiritual es espiritual o no espiritual? La tranquila expectativa de encontrar a Cristo, su atracción por un texto bíblico, así como su confianza en que el Señor le alimentará y la revitalizará, indican la presencia de la consolación espiritual. Juana continúa su retiro. Segundo día. Al orar con el versículo que le han asignado, venid a mí que yo os daré descanso, de Mateo 11:28, que por cierto es el evangelio de hoy, Juana experimenta purificación y frescura en su interior, como si se hubiera sumergido en una fuente de fuego y agua. El asombro y la alegría la embargan. El sentimiento de dicha la acompaña a lo largo del día. Al meditar sobre las demás lecturas bíblicas que le han asignado, Juana experimenta la cercanía de Jesús y escucha lo que le dice el Señor. Entonces, ¿qué le está pasando? Jocelyn, ¿qué le pasa a la hermana Juana? Está en consolación. Sin duda, ¿verdad? No cabe ninguna duda que está en una consolación espiritual profunda, una profunda consolación y también parece duradera, no es de unos minutos. Dice el padre Gallagher, una vez más nos encontramos en terreno santo. La consolación espiritual de Juana se ha intensificado. Por medio de ella, Juana experimenta purificación y frescura en su interior. Dios la colma de dones durante la consolación espiritual. Toda la descripción de este segundo día nos muestra que, en efecto, Juana está aceptando y empapándose de lleno en la gracia de esta consolación espiritual, que es muy eficaz en ella. En esto, Juana actúa tal como debe hacerlo una persona de discernimiento cuando Dios obra en tiempos de consolación espiritual, o sea, aceptando y dando gracias. Sin embargo, nada nos indica aquí que tras la profunda consolación de su oración y mientras el sentimiento de dicha la acompaña a lo largo del día, nada nos indica que Juana recuerde en algún momento el pensamiento que Ignacio recomienda en la 10ª y la 11ª reglas a quienes se encuentran en consolación espiritual. ¿Qué no está haciendo Juana? No está bajando la cabeza, no está agachando esa cabecita, ¿verdad? Advertimos aquí un asunto que hemos señalado repetidamente al comentar el consejo de Ignacio de pensar de esa manera durante la consolación espiritual. Dicho pensamiento no surgirá espontáneamente. Juana y todas las personas que buscan a Dios se vuelven capaces de pensar de esta manera gracias a la reflexión sobre estas situaciones y al consiguiente esfuerzo por aplicar cada vez más las reglas de San Ignacio a medida que otras situaciones similares van presentándose en la vida diaria. Hasta este momento el retiro ha sido abundantemente bendecido y Juana está creciendo espiritualmente por medio de la experiencia de la consolación espiritual, una experiencia llena de gracia. Con todo, su conciencia se circunscribe por completo a la experiencia de este día. Juana no considera lo que ha precedido a este momento de consolación espiritual, ni lo que puede seguir después. Llega el tercer día. A la mañana siguiente, Juana se levanta temprano.
esperando tranquilamente otras experiencias similares del Señor. Ora con la parte del Cantar de los Cantares, porque está enamorada, pues, que la asignó su director y experimenta un dulce gozo al pensar en el amor que le profesa el Señor. Decide entonces prolongar su hora de oración, añadiéndole 30 minutos más con el objeto de sumergirse más en Cristo. Juana no informa, repito, Juana no informa a su director de ese plan. Ese día pasa 7 horas en oración. ¿Qué están pensando ustedes? ¿Qué piensan de las decisiones de la hermana Juana? Hermana Consuelo, ¿qué piensas? Uy, pienso que le están trabajando por otro lado para que se canse, se agote y se desanime. ¡Wow! Pero está totalmente consolada. Pasó 7 horas en oración. ¿Quién le puede culpar? Pero tal vez estén trabajando por otro lado. Ese día pasa 7 horas en oración. Su excitación aumenta. Esa noche no puede dormir. Interesante. En la mañana del tercer día, Juana experimenta un dulce gozo al pensar en el amor que profesa el Señor. Es evidente que su consolación espiritual del día anterior continúa. Mientras pasan las horas, su excitación aumenta. No sería injustificado que planteáramos la siguiente pregunta. ¿Esta emoción que siente Juana es también consolación espiritual? Nada indica claramente que así sea. Por el contrario, comenzamos a comprender que cierta tensión y cierto exceso emocional se han presentado en su retiro. En este tercer día, cuando Juana prolonga su oración hasta alcanzar las 7 horas, su olvido de la 11ª regla se vuelve aún más manifiesto. El que está consolado procure humillarse y bajarse cuanto puede, pensando, es que tengo que cambiar mi tono de voz aquí, porque aquí Ignacio está como que regañando. El que está consolado procure humillarse y bajarse cuanto puede, pensando cuán para poco es en el tiempo de la desolación sin la tal gracia o consolación. En vez de humillarse y de pensar cuán poco es sin la gracia de la consolación espiritual, la hermana Juana hace todo lo contrario, con buena voluntad, pero sin reflexionar adecuadamente. Hace rendir al máximo sus energías, esforzándose todavía más que en los primeros días de retiro. Nos da la impresión de que ha adoptado un ritmo de oración que no puede sostener. La sabiduría del consejo de San Ignacio consiste en procurar humillarse y bajarse cuanto puede, así como en conservar el corazón humilde durante la consolación espiritual, es aquí evidente. Al cuarto día, ¿qué piensan que va a pasar el cuarto día? Juana se levanta con un terrible dolor de cabeza. Se siente exhausta y tensa. No puede orar bien. Toda su alegría se ha evaporado. Está cansada, triste y de mal humor. Finalmente, por la tarde le cuenta a su director lo que hizo el día anterior y sus resultados. Ahora, la hermana Consuelo puede confirmarlo, pero creo que en los ejercicios espirituales, tú estás reuniéndote con tu director espiritual varias veces al día y esta bandida espera hasta el último momento del día para confesar lo que hizo, ¿verdad? Entonces, ahí se deben sonar las alarmas. Finalmente, por la tarde, le cuenta a su director lo que hizo el día anterior y sus resultados. El director, ¿qué creen que le aconseja el director? ¿Qué creen que le aconseja?
Mayela, ¿qué crees? Que vuelva al inicio. Ok. Heidi, ¿tú crees que el director le va a decir que ore más? Yo pienso de que no le va a decir que ore más bien que haga más que todo como una reflexión de lo que ella está haciendo o cómo está tomando la oración. Muy buena respuesta, Heidi. Muy sabia respuesta. El director le aconseja que disminuya su tiempo de oración y que descanse más. Muy sabio director. Ha desaparecido toda consolación, tanto la espiritual como la no espiritual. Juana está cansada, triste y de mal humor. Señales obvias de la desolación. ¿La desolación es espiritual o no espiritual? No hay indicios claros, dice el padre Gallagher, de que el cansancio, la tristeza y el mal humor guarden una relación directa e inmediata con su vida de fe. Lo más probable es que Juana esté pasando aquí por una desolación no espiritual, principalmente por su cansancio, ¿verdad? Y todo está a raíz de eso. Lo más, con sensatez y venciendo al parecer cierta reticencia, la hermana Juana le cuenta todo esto a su director espiritual, quien le propone un equilibrio más prudente en el ritmo diario de su retiro. Viene el 5º día. Juana sigue su consejo, ora menos, pero todavía no siente entusiasmo y está llena de tristeza. El padre Gallagher dice, Juana sigue fielmente el consejo de su director y corrige el desequilibrio de los días anteriores. Sin embargo, su desolación no espiritual no cesa de inmediato. Juana tiene un día anodino y apesadumbrado. Llegamos ahora a las dificultades del 6º día, ya mencionado. 6º día. En su oración matinal, Juana se perturba mucho. Empieza a dudar de la presencia del Señor en ella, incluso en los primeros días del retiro. Piensa que quizás deba atribuirlo todo a su imaginación hiperactiva. ¿Quién es ella para que el Señor le dé a probar su dulzura? Juana se desanima cada vez más al pensar que no está destinada a una vida de oración profunda. Su deseo de Dios no es más que una ilusión. El resto del día está lleno de inquietud, confusión y desánimo. Confieso que tengo todavía 3 páginas para terminar con la lectura. Si alguien tiene que despedirse con toda tranquilidad, estamos grabando, puedes ver lo perdido más tarde, pero nos vamos a tardar unos 10 minutos más, ¿ok? Para los que quieren quedarse. El padre Gallagher sigue y dice, la desolación no espiritual de la hermana Juana se ha convertido ¿en qué? ¿Cuál es esa palabra clave? ¿Se ha convertido en qué? En una desolación espiritual. Una desolación espiritual, Lourdes, sí, porque la desolación no espiritual se convirtió en trampolín. Quiero ver esos labios moviéndose. Trampolín. Trampolín, así es, excelente. En un trampolín para una intensa desolación espiritual que se atribuye un poder sobre el pasado y el futuro. Al leer este relato, notamos 2 cosas. En primer lugar, la espontánea reacción de la hermana Juana consiste en un profundo desánimo durante el periodo de desolación espiritual. Y en segundo lugar, su olvido de todas las directrices de San Ignacio, de la 5ª regla a la 9ª.
así como la segunda parte de la 11ª regla. Se olvida de todo eso para resistir en tiempos de desolación espiritual. Ella está como ese niño que vimos en el video, que está anestesiado y dice, ¿esta es la realidad? ¿Esto va a ser así para siempre? Y no recuerda nada. ¿Por qué? Porque no tenía al dedillo las reglas de San Ignacio. Pero ustedes sí tienen al dedillo todas las reglas de San Ignacio, menos las 12, 13 y 14, que pronto vamos a tenerlos al dedillo. Ahora que Juana experimenta la desolación espiritual, la segunda mitad del equilibrio propuesto por Ignacio en la 11ª regla se vuelve fundamental. En este día, en medio de la oscuridad de la desolación espiritual, Juana necesita con urgencia poner en práctica las directrices de San Ignacio. ¿Cuáles son? Piense, el que está en desolación, que puede mucho con la gracia suficiente para resistir a todos sus enemigos, tomando fuerzas en su Creador y Señor. Y ella necesita que alguien le alce la cabeza. Aunque este tipo de pensamiento no surge espontáneamente, y a pesar de que Juana debe pensar así al hacer frente a la desolación espiritual que pretende desanimarla, si logra recordar la 11ª regla y se esfuerza por pensar de la manera escrita, dejará de verse indefensa y oprimida por la desolación espiritual. La desolación espiritual pasará cuando Dios así lo disponga. Con todo, Juana ya habrá comenzado a poseer ese corazón confiado que nos libra de sentirnos desesperadamente pequeños y que preserva nuestro equilibrio espiritual durante la desolación. Y llega el 7º día. ¿Y qué va a pasar? El director la anima a confiar en sus experiencias anteriores y a tener la esperanza de que el Señor hará que hasta esta desolación redunde en un bien. Asimismo, le indica que rece con Juan, capítulo 14, especialmente los primeros versículos, que no se turbe vuestro corazón. La hermana Juana ora tranquilamente con este pasaje, descansa más y da paseos por el jardín. Está en desolación espiritual. Está como que desolada, pero parece que la desolación espiritual está pasando. ¿Por qué? Porque ha sido obediente tanto a su director espiritual como a las reglas de San Ignacio. El padre Gallagher comenta, Juana adquiere ahora una nueva tranquilidad del corazón. En la descripción de este día no hay ningún indicio claro de una consolación espiritual ni de una desolación espiritual. Da la impresión de que la desolación espiritual desaparece cuando Juana habla con su director, sigue su sabio consejo y adopta un ritmo sano en el transcurso del día. Y llega el último día de su retiro. ¿Y qué va a pasar? 8º día. En su último día, Juana regresa al capítulo 55 de Isaías. Ea, sedientos todos, venid a las aguas, saldréis con alegría y seréis llevados en paz. La calma se instala en su mente y en su espíritu. La hermana Juana sabe que Dios la ama. También sabe en lo más profundo de su ser que la experiencia del segundo día sí fue auténtica. Se ha vuelto más consciente de sus debilidades, especialmente de su imaginación indisciplinada y de sus emociones rápidamente fluctuantes. Ora para recibir la luz y fortaleza que le permitan controlar esas debilidades y alcanzar un mayor equilibrio emocional. Termina su retiro con un sentimiento de tranquila gratitud. Ahora es una mujer más sabia y serena,
que espera con ilusión llevar a cabo sus actividades como religiosa. Y aquí vamos a terminar la lectura de la historia de Juana. Vemos cómo se logró el equilibrio en su vida interior. ¿Por qué? Por la obediencia. Porque a veces la desolación es tan oscura que necesitamos que alguien nos extienda una mano a la oscuridad. Y aunque no podamos ver nada, podemos sentir la mano que nos jale. Y si somos obedientes a estas ayudas que el Señor nos manda, entonces saldremos tarde o temprano de esa desolación y recubriremos nuestra estabilidad espiritual. Aquí vamos a terminar y me quedo en la sala por un ratito para contestar preguntas que puedan tener. ¿Quién va a hacer la oración? ¿Hay alguien que quiere hacer la oración? La señora Sheila Peña quisiera hacer la oración. Sí, Fray. Dale, comadre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da todos los jueves de aprender sobre ti, sobre nosotros. Gracias, Señor, por este compartir de hoy, por la sabiduría que has puesto en Fray Dima, por la paciencia que has puesto en él. Y también, Señor, te agradecemos por nuestra perseverancia, porque nos das la fuerza para estar los jueves aprendiendo y escuchando. Te pedimos que nos protejas siempre con amor. Escóndenos siempre en tu corazón, amadísimo Jesús, y danos la paz en cada uno de nuestros días. A ti, Virgen Santa, Virgen del Carmelo, te pedimos que nos protejas con tu manto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Qué oración más poderosa. Gracias, Sheila, y gracias por el acompañante, mi ahijado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden quedarse en paz en la sala o pueden irse en paz.